Señora Secretaria de Estado de Economía y querida Ana, señor presidente de los Colegios de Economistas de España, señor decano presidente del Colegio de Madrid, señores ponentes, señoras y señores. La muy detallada intervención de la Secretaria de Estado de Economía pues me ha dejado a mí muy poco resquicio para poder hablarles del sector exterior español. Voy, por tanto, a ser muy breve. El sector exterior es un sector espejo. En él se pueden ver las características de la economía, los retos a los que tiene que enfrentarse por el movimiento de la economía internacional y las modificaciones o reajustes estructurales que deben realizar. La economía española es una economía hoy en día muy abierta. Desde el punto de vista comercial, pues el coeficiente de apertura es aproximadamente del 70%, los movimientos de capital son libres y se caracteriza por estar muy integrada en la Unión Europea y especialmente en la Unión Monetaria. El 70% de nuestro comercio y de nuestras inversiones se realizan con nuestros socios de la Unión Europea. Y, por supuesto, ese avance que se ha realizado en la apertura y que ha costado bastante y que se debe en gran medida al esfuerzo de los exportadores y a los apoyos que ha recibido de la Administración, tiene un lado complicado, que es la deuda exterior. En estos momentos, la deuda exterior de la economía española supera bastante el Producto Interior Bruto, aunque en términos de internacionales netos será aproximadamente del 80% del Producto Interior Bruto. Ese es un tema que debe corregirse en los años próximos, porque si no, con el paso del tiempo se convertirá en algo inabordable. Estamos en un entorno difícil, nuestros primeros socios crecen muy poco y, por lo tanto, eso nos va a afectar a nosotros. Tenemos por delante un no-end Brexit, porque no sabemos nunca cuándo va a acabar, pero sí sabemos que va a tener efectos tanto en la economía española y, por supuesto, en el resto de las economías. Y, por otro lado, pues tenemos un proteccionismo a la carta que practica fundamentalmente el presidente de los Estados Unidos y que puede tener consecuencias muy desagradables con el paso del tiempo. Este es un poco el panorama que tenemos enfrente, pero yo ya he dicho que iba a ser muy breve y, por lo tanto, lo que voy a hacer es conceder la palabra a don José Luis Feito, que es el primero de los ponentes, rogándoles a todos que no excedan de los 8 minutos de intervención. Bien, muchas gracias, Jaime. Muchas gracias a todos los que han hecho posible esta revista y yo voy muy deprisa para cumplir con la restricción de tiempo. Voy a resumir rápidamente mi contribución a la revista del Colegio de Economistas, que se titula Análisis teórico de la competitividad exterior y las reformas que pueden preservarla y fomentarla. El título es más corto, pero esto es lo que yo he tratado. Este artículo tiene dos partes. Una parte que es la que he escrito y la otra parte que es la que no he escrito, que es la más interesante, que es la que se me acaba de ocurrir escuchando a Jaime y a la Secretaria de Estado. Pero lo dejo para el debate. Bien. En primer lugar, en el artículo se define la competitividad exterior, el concepto de competitividad exterior, que como todos ustedes lo saben, pues no se lo voy a repetir. Quizá en el artículo se pone especial énfasis en que por competitividad exterior de un país no se tiene que entender solamente la capacidad de sus empresas para competir en calidad, en precio, en comercialización con las empresas de otros países, sino también
la capacidad de las empresas de un país para competir con las mismas empresas de ese país que producen bienes no comerciables. Imaginémonos que las empresas del país tienen una competitividad exterior muy elevada y que pueden competir muy bien con las del resto del mundo, y tenemos un sector exterior que es muy competitivo. Pero este sector es muy pequeño, porque es mucho más rentable en ese país las actividades que producen bienes y servicios no comerciables internacionalmente. Por lo tanto, un análisis adecuado de la competitividad tiene que analizar no solamente la capacidad de competir con el resto del mundo, sino la capacidad de competir con las actividades de las empresas que producen bienes y servicios no comerciables. Un déficit exterior es la diferencia entre la oferta de bienes comerciables y la demanda de bienes comerciables. Cuanto más pequeña sea la oferta, porque la producción de bienes no comerciables, o sea, la oferta de bienes comerciables puede ser reducida en términos relativos en relación con la oferta de bienes no comerciables, el país tendrá un déficit. Bien, esto en cuanto a las definiciones. En segundo capítulo es a los indicadores. ¿Cómo podemos medir la competitividad exterior de un país? ¿Cuáles son los indicadores más precisos para medir la competitividad exterior de un país y, en concreto, de España, en concreto la economía española? ¿Cuáles son los indicadores más fiables para medir la competitividad exterior de la economía española? Bien, tenemos afortunadamente en el caso de España un test que debería ser infalible para filtrar indicadores, para recoger los indicadores buenos y dejar en la cazuela los malos. ¿Cuál es ese test? La economía española tuvo una pérdida abultada, descomunal, de competitividad entre, digamos, el periodo 2000, iba a decir 2004, pero esto puede sonar político, digamos entre el año 2002, 2001 y el año 2009, 2010. Y tuvo una recuperación intensa, descomunal, de competitividad entre el año, digamos, 2012 y el año 2017. Bien, un buen indicador de competitividad exterior debe ser capaz de mandar estas señales de pérdida de competitividad en aquel periodo y de ganancia de competitividad en el siguiente periodo. Bien. Vamos a quitar indicadores que se utilizan popularmente pero no sirven para nada y no son adecuados y no se deben utilizar. Por ejemplo, el déficit exterior no es un buen indicador. El indicador de competitividad elaborado por el Foro de Davos o quien lo elabora ahora no tiene nada que ver con la competitividad exterior. Nada que ver, nada que ver. Esos son indicadores, aunque se llaman de competitividad, que miden básicamente los determinantes del crecimiento de la renta per cápita de un país. España ocupa el puesto, la última publicación que yo he visto de este foro, pues el puesto 25, 26, que coincide con el puesto que ocupan el escalafón de países según su renta per cápita. Es decir, estos indicadores de competitividad miden básicamente la productividad per cápita de un país, básicamente la renta per cápita de un país. No tiene nada que ver con la competitividad exterior. Dicho de otra manera, el país que aparecía el número 2 o 3 en ese ranking, Islandia, tuvo un problema de competitividad exterior brutal. Cualquier país, por muy desarrollado que sea, por muy rico que sea, por muy competitivo que sea, según Davos, puede tener episodios de pérdida de competitividad. Bien. ¿Cuáles son, por tanto, los indicadores en debate, en litigio? Bien, han sido objeto de múltiples publicaciones en España porque es muy fácil conseguir datos, indicadores de precios y costes relativos en la industria. Comparándolo, lógicamente, pues por definición, la competitividad de la industria española con la de los países con los que comerciamos en los mercados internacionales. Bien, esto sería, por decirlo de forma exagerada para que lo entiendan, como medir la competitividad de Arabia Saudita excluyendo el sector del petróleo. No valen para nada. Hay muchos, no valen para nada. Muchos, muy numerosos, por gente muy prestigiosa. No vale. No resisten este test, no vale. Y no vale porque en España, evidentemente, la importancia del sector servicios es descomunal. A veces he leído algunos de estos artículos donde reconocen que esto no vale, pero el comportamiento de la competitividad en la industria pues se asemeja al del conjunto de la economía, es falso. La dotación de factores del sector servicios en España es completamente diferente de la del sector factores en la industria. Bien, las cuotas, lo siento, porque muchos amigos míos han trabajado en esto, las cuotas de exportación no valen, no valen. Se habla en la literatura sobre la paradoja de la exportación española porque en el periodo 2004 a 2009 las cuotas de exportación españolas se mantuvieron, mientras que los indicadores de competitividad medidos por los costes relativos unitarios, que es el que yo creo que es el mejor indicador, arrojaron una pérdida comunal brutal. Y hay quien dice, mira, no se ha perdido competitividad, hemos mantenido, junto con Alemania, hemos sido el único país que ha mantenido las cuotas de exportación. Ojo,
las cuotas de exportación de bienes. Toda esa literatura que dice que España mantuvo las cuotas de exportación de bienes. Pero, de nuevo, no tiene sentido hablar de las cuotas de exportación de bienes en el caso de España, donde los servicios ocupan casi un 30%, y mucho menos en un periodo donde la exportación de servicios ha crecido mucho más rápidamente que la exportación mundial de bienes. Por tanto, no vale para nada, lo siento. Esos artículos, esos trabajos son libros que analizan las cuotas de exportación. Cuando analizan la cuota de exportación conjunta, bienes y servicios, arrojan una pérdida de competitividad. Bien, es muy útil utilizar estos indicadores para otras cosas, pero cuidado, no miden bien la competitividad. ¿Cuál es el indicador que mejor mide la competitividad en el caso de España? Tipo de cambio efectivo real deflactado por los costes laborales relativos unitarios. Dicho de otra manera, los costes laborales unitarios en España, partido por los costes laborales unitarios en el resto del mundo, multiplicados por el tipo de cambio efectivo. Dicho de otra manera, si nos comparamos únicamente con los países de la zona euro, el ritmo de crecimiento de nuestros costes laborales, si es superior al suyo, estamos perdiendo competitividad. Si vamos al conjunto de la economía mundial con la que competimos, si nuestros costes laborales están creciendo más que los suyos y nuestro tipo de cambio no varía, tipo de cambio efectivo nominal del euro, estamos perdiendo competitividad. Sí, a pesar de que nuestros costes laborales unitarios crezcan más rápidamente que los del resto del mundo, nuestro tipo de cambio se está depreciando, podemos compensar algo de la pérdida de competitividad de los costes laborales. Sí, se está apreciando, perdemos más competitividad. Bien, los costes laborales unitarios, como ustedes saben, su ritmo de crecimiento viene dado por la diferencia entre el crecimiento de los costes laborales nominales, de los salarios más las cuotas, la seguridad social, menos el crecimiento de la productividad. Esto es importante porque tiene que ver con otra cosa que tampoco vale nada, que se dijo también el otro día aquí en esta fundación por, ¿cómo se llama este que le han dado un Nobel hace unos cuantos años? Diciendo que el euro es un error para la economía española, que España ha sufrido mucho por el euro, que España de los países que más ha sufrido porque el euro nunca se debió crear. Bueno, eso es falso. España ha sufrido siempre que ha perdido competitividad con euro o sin euro. Y ha recuperado siempre la competitividad perdida con sangre, sudor y lágrimas con euro o sin euro. El periodo 1975-85, cuando el tipo de cambio era muy variable, el paro fue del 3% al 22%. Al 22% antes de la reforma del 85. Y los salarios cayeron aproximadamente un 20% en el conjunto del periodo. En el periodo 91-94, la otra crisis, el paro fue del 15% al 22% también. Y los salarios reales también cayeron. Y en esta crisis, sin tipo de cambio, pues ha seguido una evolución similar, el paro y los salarios reales. Un poquito quizá peor.